Contextos. Buenas noches, amigas y amigos que nos ven en este programa de Contextos. Hoy estrenamos nuevo horario a partir de las 7:30 ya vamos a estar conectados con ustedes. Y pues bueno, esperamos que sigamos contando con su preferencia. El día de hoy, esta noche, me acompaña la maestra Enriqueta Borel. Hola, Enriqueta, buenas noches. Hola, buenas noches, Ricardo. Ojalá nuestros fans, ¿verdad? Nos sigan acompañando. Han sido muy fieles durante más de un año en Contextos y esperamos que ya estén bien informados o que en el transcurso de la semana se informen de que tenemos un nuevo horario. Así es. Pues ahorita en este momento en la Ciudad de México, en el Congreso, se está discutiendo la ley de ingresos, el famoso paquete fiscal. Es interesante porque hay una fuerte crítica por parte de los grupos que son opositores a Morena, pero por el otro lado, pues de alguna manera el presidente ya lo había adelantado cuando se conoció el resultado de las elecciones para diputados, en donde Morena efectivamente perdió la mayoría calificada, pero mantuvo la mayoría en el Congreso, y él lo dijo claramente de que esto lo iba a beneficiar porque iba a poder lograr la aprobación del paquete fiscal y el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación. Sin embargo, pues es un tema que está generando polémica, aunque déjenme señalar que es una discusión en donde la mayoría de los mexicanos y mexicanas desconocemos el documento. No sabemos realmente el documento qué tiene. Ha habido algunas aclaraciones y hay ocasiones en que en términos generales la crítica opositora es bastante contundente, muy lógica, pero cuando ya la confrontamos con algún especialista en materia fiscal, pues ya nos da algunos puntos que nos dicen, bueno, pues no es tan nefasta, tiene estos puntos a favor y demás. Entonces creo que ese es un tema interesante. Y por el otro lado, pues sigue avanzando la caravana de migrantes, una nueva caravana hacia la Ciudad de México. La diferencia entre esta caravana y las anteriores es de que esta caravana quiere reunirse en la Ciudad de México con las autoridades del Instituto Nacional de Migración y con los representantes de organismos políticos y organizaciones civiles, principalmente para pedir que sus papeles sean regularizados. Aquí de inmediato nos brinca un tema que la mayoría de los mexicanos estamos acostumbrados, o al menos ya es parte de nuestra vida, que es todos en algún momento de nuestra vida nos hemos tenido que enfrentar a la burocracia. Y es terrible que en muchas ocasiones, ahorita incluso que este es un gobierno que presume que hay un combate a la corrupción, el trámite más sencillo, te vas a enfrentar a un empleado de ventanilla que normalmente te va a estar pidiendo papeles y algún dato que se te olvidó, y vas al día siguiente y te va a decir que te faltó otro papel. Y si no llevas prácticamente un diario sobre lo que se pide y lo que te dijo, pues es un mecanismo muy a la mexicana, que es una forma de cansar a las personas para que finalmente te rindas y prácticamente le digas cómo me puede ayudar para que el trámite fluya. Y entonces él te dice tranquilamente, pues que con una dádiva, ¿no? Lo que aquí conocemos como mordida. Y en el momento en que das la consabida mordida, pues milagrosamente un trámite que puede en ocasiones tardar meses se resuelve en cuestión de días y a veces en cuestión de horas. En el caso de los migrantes, pues hay que considerar que la mayoría de las personas que ahorita están protestando son gente de escasos recursos económicos. Llama muchísimo la atención que cuando un migrante ilegal tiene dinero,
pues milagrosamente salva todos los obstáculos del Instituto Nacional de Migración, pasa y en pocas semanas está sano y salvo tranquilamente en Estados Unidos, claro, de ilegal, pero está ya en Estados Unidos. Entonces, en el fondo de esta burocratización, pues existe una gran mafia de corrupción en el Instituto Nacional de Migración. No estoy diciendo que todos los agentes de migración sean corruptos, pero sí definitivamente hay muchísimos testimonios, incluso la anterior delegada en Chiapas salió con fuertes acusaciones al respecto. Curiosamente llegó como delegada a Quintana Roo, a Cancún, y allá en el aeropuerto también hubo quejas de migrantes ilegales, principalmente de clase media, que estaban llegando al aeropuerto, y lo mismo, los detenían y no los soltaban, salvo que soltaran dinero, ¿verdad? Entonces es un tema, ahí tenemos ya dos temas. Por un lado, la burocracia como sinónimo de corrupción en México, la cuestión de la migración y lo que ahorita se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que es el paquete fiscal y el proyecto de ingresos y egresos de nuestro país. ¿Por dónde quieres empezar? Pues mira, en el tema del paquete fiscal, siempre las mujeres, ¿verdad? Hemos peleado mucho a través de la Comisión de Equidad de Género, ¿verdad? Que ahora es de igualdad, que existen dentro de la Cámara de Diputados y también en el Senado, que las diputadas peleen por los recursos destinados a los programas de mujeres. Y se advierten actualmente muchos recortes en los temas de educación y en los temas de salud. Por ejemplo, en el tema de salud reproductiva hay una serie de recortes y en general en los temas que corresponden a mujeres, pues también observamos un recorte porque el grueso de los recursos, por ejemplo, está destinado al programa de adultos mayores, donde si bien hay mujeres, no tiene un enfoque de género, ¿no? El grueso de estos recursos que aparentemente favorecen a las mujeres son programas sociales de la actual administración. Entonces, desafortunadamente, hasta que no se apruebe, vamos a poder observar si del año pasado a este año, o tal vez desde 2019, haciendo una comparación, si realmente han sufrido disminución en estos rubros. Porque es muy importante, por ejemplo, en este mes que estamos viviendo, pues no podríamos decir celebrando, porque no es el término correcto, pero sí es un mes donde se hace conciencia sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama cada día va en aumento, entonces lo que se necesitan son mastógrafos, se necesitan una serie de insumos para combatir y prevenir el cáncer de mama, y que en ocasiones llegas a una clínica pública y el mastógrafo tiene descompuesto más de un año, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí es muy importante la gestión que diputados y diputadas hagan en cuanto a estos temas que son vitales, ¿no? En el campo de la muerte materna también, que Chiapas con Guerrero y Oaxaca siempre han ocupado los primeros lugares, y que desafortunadamente a raíz de la pandemia se vio un incremento en términos de muerte, de mortalidad materna, ¿no? Entonces, por eso sí las mujeres nos hemos preocupado porque estos rubros, tanto de educación como de salud, también en el aspecto económico, exista un enfoque de género cuando se hace la planeación de los recursos, ¿no? Afortunadamente, ya desde hace un buen tiempo, yo creo que tendrá más de 10 años, que los datos son desagregados, porque antes no sabías si los recursos de un proyecto de salud, de un programa de salud, impactaba de igual manera en hombres y mujeres, porque los datos no estaban desagregados, solo se hablaba de que habían atendido a tantas personas, pero no se sabía si eran hombres o mujeres
o niños y niñas, ¿no? Afortunadamente ha sido un trabajo de las diputadas, de las organizaciones civiles, de impulsar la existencia de datos desagregados, y entonces sí, ahora estos recursos sí podemos observar si tienen un impacto diferenciado, ¿no? Bueno, pues la principal crítica de parte de los partidos de oposición, uno es de que están sorprendidos, y así lo han manifestado, de que prácticamente todos los diputados de Morena han votado a favor a favor del proyecto del paquete fiscal, sin moverle una coma, según dicen, y bueno, los acusan de que son borregos del presidente y serviles del presidente de la República. Ese es un primer punto. Algo que de antemano pues ya se sabía que iba a ocurrir, porque esta discusión del presupuesto, digamos que lo que iba a prevalecer o lo que está prevaleciendo es la mayoría de Morena en el Congreso. Por supuesto, la parte exagerada es de que no se le está moviendo ni una coma, lo cual por un lado, pues efectivamente se puede señalar de que es un servilismo o una total aceptación a ciegas de lo que señala el equipo financiero del presidente, más que el presidente, digámoslo así, el secretario de Hacienda y los secretarios de presupuesto y demás. Pero por el otro lado también te demuestra un partido, una Cámara de Diputados de morenistas disciplinada. Entonces eso es interesante. Por el otro lado, las dos críticas que más han trascendido, que te digo han trascendido porque las han estado repitiendo desde un principio, ha sido el hecho de que se va a obligar a partir del nuevo paquete fiscal, es obligatorio que los jóvenes a partir de los 18 años tengan que darse de alta en la Secretaría de Hacienda, es decir, tienen que tener su registro federal de contribuyentes, lo cual también al principio hubo todo tipo de comentarios, algunos muy distorsionados, en donde ciertos grupos señalaban de que se iba a los pobres muchachos, se les iba a obligar a pagar impuestos de sus becas o incluso del domingo que les daban sus papás para aquellos que lo seguían, que sus papás se seguían a cargo de sus papás en su manutención. Después ya se aclaró, hubo necesidad de que las autoridades y los diputados aclararan de que esto no era cierto, de que finalmente sí se iban a ampliar, sí se les iba a integrar al registro federal, pero que cuando un joven informara que era estudiante y que dependía de sus padres, pues no había problema, o sea, ya en ese momento se tomaba nota de esto y el muchacho quedaba exento de estar haciendo declaraciones y pagando impuestos. Y el otro tema que también ha generado mucha crítica, o al menos ha sido otra de las banderas opositoras, es que todas aquellas donaciones hacia los organismos privados de asistencia social en el futuro ya no van a estar exentos de impuestos, lo cual también la posición extrema dice que esto va a obligar a que ya las donaciones del sector privado a los organismos de asistencia desaparezcan. Casi me estoy imaginando que este año a lo mejor no tenemos Teletón, o casi me estoy imaginando que es posible que de acuerdo a esta visión de las cosas desaparezcan los centros Teletón, pero también pues hay que matizar ese aspecto, ¿no? Y el más reciente pues es el hecho de que a las mujeres las dejan exentas, es la parte que tú estabas hablando hace de género, que se dejan exentas de pagar impuestos todo lo que son los artículos de higiene femenina.
lo cual también ha generado posiciones encontradas, porque unos señalan de que eso realmente no va a servir para nada y que simplemente y que aparte no va a ser una acción que va a ser debidamente valorada por los grupos feministas. En fin, ahí tienes 3 elementos interesantes para discutir. Bueno, voy a empezar bueno, mejor empiezo desde el inicio. Fíjate que al mexicano y a las mexicanas, ¿verdad? Nos hace falta educación financiera, ¿no? Le tenemos miedo a Hacienda, un miedo terrible, y por eso cometemos muchas veces errores cuando nos damos de alta, en ocasiones porque vamos a tener un cargo donde nos van a pagar por honorarios o porque hacemos un proyecto y tenemos que extender una factura y luego no nos damos de baja, ¿no? Y entonces de repente nos llega una multa porque no nos dimos de baja y no estuvimos presentando nuestros informes al SAT, ¿no? Y muchas mujeres hemos visto, por ejemplo, aquí en Chiapas eso es muy común, las que hacen tostaditas, las que hacen diferentes tipos de cuestiones alimenticias, no pueden crecer sus negocios porque le tienen miedo a Hacienda. Entonces no se dan de alta, entonces no pueden vender al mayoreo, porque en un restaurante simplemente o en muchos, no sé, supermercados o otro tipo de instituciones, pues no les pueden cobrar, perdón, no les pueden comprar en grandes cantidades porque no tienen una factura que extender, ¿no? Entonces eso es un impedimento para que muchas mujeres puedan crecer en sus negocios. Creo que es muy importante. Yo imagínense, a mis 66 años todavía estoy tomando clases de finanzas personales o me he metido a cursos porque creo que existen una serie de lagunas, ¿verdad? En que no recibimos esa educación. Y tal vez sería un tema para que los niños y las niñas, no sé, podría ser a partir de sexto año o de secundaria, reciban clases de educación financiera que les impidan cometer una serie de errores cuando crezcan y en especial ahora, ¿verdad? Que a los 18 años ya se tienen que dar de alta en el SAT. Entonces debe quedar muy claro lo que implica que un joven se dé de alta en el SAT, porque si no, eso está causando una serie de confusiones y de enojos, ¿no? Creo que muchas veces es falta de comunicación y hay que ser muy claros en este tipo de comunicaciones, qué es lo que implica el que el joven se dé de alta en el SAT, ¿no? No, y sobre todo que es una medida, desde mi punto de vista, que tiende a ampliar la base gravable, porque algo que sí se debe de reconocer del actual gobierno es que no ha habido aumento de impuestos. Eso es un punto fundamental, que se ha mantenido el peso mexicano en una paridad normal con el dólar estadounidense, es decir, no ha habido vaivenes de tipo económico, que creo que es algo que se debe reconocer al actual gobierno, que mantiene unas finanzas sanas, pero por supuesto debe de buscar la forma de ampliar la base gravable. Yo creo que también esta medida va enfocada a muchos jóvenes que forman parte del mercado, digamos así, ilegal o el mercado no reconocido. Informal, más que legal, tal vez informal, ¿no? Perdón, sí, la palabra estuvo extrema, el mercado informal. Y también con esto se corta la costumbre de muchos millonarios, muchos políticos que tienden a poner negocios o poner bienes a nombre de sus hijos que son menores de edad como una forma de ocultar su riqueza. Creo que la medida tiene mucho más amplitud que simplemente, como se está viendo, tratar de castigar a los jóvenes estudiantes y a los ninis, ¿verdad? Porque estos con que simplemente cuando cumplen 18 años van al SAT, a la oficina del SAT y dicen, no trabajo ni estudio,
mis papás me mantienen y bueno, pues ya no hay problema, y es problema de los papás. Oye, si el muchacho estudia, bueno, pues es estudiante y cada mes sus papás le depositan cierta cantidad de dinero para que cubra sus necesidades de alimentación y de compra de libros y demás. Sin embargo, pues es uno de los puntos fundamentales. Bueno, quisiera opinar en este sentido de que en la medida de que todos paguemos nuestros impuestos correctamente, también le vamos a exigir al gobierno transparencia en qué usa nuestros impuestos, ¿verdad? Y una serie de cuestiones que suceden, por ejemplo, en otros países como los nórdicos. En los países nórdicos, tú pagas impuestos muy altos, más que en México, pero esos impuestos te generan una serie de servicios por parte del Estado. En muchos de estos países, tú tienes una calidad de servicio médico, pues de primer mundo, gracias a los impuestos que tú pagas, ¿no? Entonces también va a haber una corresponsabilidad. Yo pago mis impuestos, pero tu gobierno, ¿qué me das? Claro. En qué estás usando mis impuestos? Bueno, ¿Estás usando, no? sí, y Creo que sobre eso es muy todo, importante. Por no, ejemplo, sobre todo que a la gente algo que sí es interesante recalcar es de que pocas personas saben que en otros países lo que es la parte de fiscal, los impuestos, son bastante duros, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York te cobran un impuesto por el derecho a estar viviendo en Nueva York, simplemente. Y, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, en Manchester, te cobran un impuesto por tener una televisión. Si tú tienes una televisión, tienes que pagar un impuesto porque estás usando un aparato receptor de televisión. O sea, son impuestos que aquí, si en un momento determinado se impusieran, claro, pues todo el mundo pegaría el grito en el cielo. Pero sin embargo, como tú bien señalas, los servicios que presta el Estado, pues son de primera, ¿no? claro, hay que por comparar ejemplo, eso, ¿no? hay que comparar eso, por Y ejemplo, los salarios de las personas también, ¿no? ahí, por ejemplo, tu seguro, a las gentes que trabajan y pagan sus impuestos, su seguro les cubre, sobre todo lo que a la mayoría nos interesa, que es la parte de la salud, ¿no? Les cubren sus servicios médicos por ejemplo, en el caso de Inglaterra es interesantísimo porque ahí tú puedes ir con el médico que sea de tu preferencia. O sea, no es el caso de ir con el seguro social y con quien te toque, sino que ahí puedes ir con el médico de tu preferencia, que normalmente es un médico de barrio, y no pagas un quinto porque te lo cubre tu seguro. Entonces eso es bastante interesante, y pues ojalá algún día lleguemos a esos niveles De de tener, corresponsabilidad, ¿no? de tener esos servicios, pero como tú bien señalas, el que paga impuestos, pues tiene que exigir buenos servicios. Finalmente ese fue el origen de la guerra de independencia de Estados Unidos. Así es. ¿Y Y los demás fíjate cómo que los ves? en el tema de la menstruación es una gestión que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que finalmente hoy tiene resultados. No sé si varios y varias de las que nos están viendo a través de las redes sociales vieron, creo que hace cerca de 3 años o 4, un documental hindú que ganó un Nobel, que ganó un Oscar como lo mejor documental extranjero. Y precisamente el tema era creo que se llamaba María Roja. En la India, por la pobreza, muchas niñas no tienen acceso a comprar tampones, ¿no? A comprar toallas sanitarias, a comprar las famosas copas menstruales que hoy están de moda, ¿no? Y entonces a veces usan de manera antihigiénica trozos de tela que después son lavados, o muchas de ellas ni siquiera tienen acceso a ello. Y hay escuelas, por ejemplo, donde escasea el agua potable, ¿no?
y entonces la higiene de las niñas se ve seriamente dañada porque muchas pueden, desde muy temprana edad, muchas empiezan a menstruar desde los 10 años, pueden sufrir infecciones por esta falta de higiene, ¿no? Entonces un grupo de mujeres en la India se organizó para fabricar toallas sanitarias a bajo costo o casi gratuitas. Ese es el tema de ese documental. Y en Chiapas y en varios estados de la República donde tenemos una pobreza terrible en muchas zonas, ¿no? También escasez de agua potable, falta de educación en materia de salud, ¿no? Hacia las niñas especialmente. Entonces es una gestión que es importante, de que los productos que están destinados a la higiene íntima de las mujeres, en este caso las toallas sanitarias, ¿verdad? Estén libres de gravamen. Pero hay que explicar cuál es la razón de ello, especialmente en estas zonas, y que también en las escuelas exista en los baños de las niñas y adolescentes las toallas destinadas para su uso, ¿no? Es esta la razón. Yo tengo una pregunta ahí. Primero, ¿tú crees que los grupos feministas realmente reconozcan y le reconozcan a este gobierno que les haya quitado ese impuesto? ¿Tú crees que eso de alguna manera haga que la próxima marcha feminista en la Ciudad de México deje de ser tan agresiva como nos han acostumbrado a verlas? Sería una. Y la otra. Las razones de las marchas feministas no son por los... Pero sí. Bueno, y la otra, esto garantizaría que todos los artículos de higiene femenina tuvieran un precio accesible. O sea, el quitarles el 15% del impuesto o el 16% que podría ser el del IVA, garantizará que estos artículos tengan un precio accesible para los sectores menos favorecidos del país. Yo lo dudo. Fíjate que dentro de los artículos destinados a la menstruación, ¿verdad? Hay unos más sofisticados, que si las alitas, que si tienen un perfume, que si son de doble absorción. Bueno, hay una variedad. Entonces creo que sería importante impulsar que quienes fabrican estos productos hagan productos de más, ¿cómo explicarte? De más bajo costo, ¿verdad? Más accesible a la población que no tiene recursos para adquirirlos. Porque, por ejemplo, en una familia donde existe una mamá y existen, por decirte, familias tan numerosas como las hay en México, 4 hijas que están en esta etapa de la menstruación, pues al mes tendrán que pagar como 500 pesos, ¿no? Y entonces sí es un egreso que para muchas familias resulta duro, ¿no? Y también, por ejemplo, ya hay organizaciones sociales y también hay institutos de la mujer o secretarías en diversas partes del país que están promoviendo talleres para que tú puedas fabricar tus productos, ¿no? Caseros, pero que reúnan las condiciones de higiene. Creo que eso también sería importante, ¿no? Que los institutos de salud o las secretarías de la mujer o las organizaciones sociales promuevan este tipo de talleres. Yo participé en uno del Instituto de la Mujer del Estado de México, donde dieron un taller vía Zoom, porque fue en estas épocas de la pandemia, de cómo fabricar tu toalla sanitaria a bajo costo. Creo que eso sería también importante, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ya está, Víctor. Si quieres, nos faltan 3 minutos, pero para incorporarlo así ya está terminando, hijo. Qué triste. A la discusión es, ¿cómo ves, Víctor, que ya a pesar de todos los dimes y diretes se está discutiendo? Hay muchas quejas de parte de la oposición para lo que se refiere al proyecto de ingresos y egresos de la Federación, al proyecto hacendario,
Y sin embargo, pues lo que le decía yo a Queta, ya de alguna manera Morena había señalado y el mismo presidente de que de que tenían la mayoría para aprobarlo. Lo que está sorprendiendo a los opositores es de que no le están moviendo una coma al proyecto. Pero por el otro lado, lo que también nos sorprende a los que no estamos ahí en la Cámara de Diputados es de que hay una discusión ya a nivel nacional de un documento que la mayoría de la gente y la mayoría de los que discuten sobre ese documento simplemente no lo conocen, lo desconocemos. Pues mira, yo muy rápidamente voy a hacer 3 observaciones. Una, en primer lugar, es que las discusiones que ocurren en la Cámara de Diputados poco lo conocemos el resto de la ciudadanía en general. Conocemos lo que los medios nos filtran, así como las frases más importantes o las oraciones, digamos, que tratan de resumir el tema, pero no conocemos a fondo. Y esto particularmente del presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos, el paquete fiscal, debería de ser algo que los ciudadanos conociéramos más, pero no tenemos esa cultura en México, no lo hacemos. De lo que hemos sabido hasta ahora, a mí me parecen algunas cosas que están por ahí, me parecen verdaderos aciertos. Sí hay cosas interesantes que me parecen muy, muy, muy bien. Por ejemplo, me parece muy bien que se baje el sistema, como lo digo, no se conoce a detalle, pero que se baje, por ejemplo, el impuesto de pago sobre la renta para las personas físicas con actividad empresarial, que facilita de alguna manera la incorporación al régimen fiscal. Eso es muy, muy importante. Me parece que no es adecuado, por ejemplo, el tema del registro federal de causantes para los jóvenes, siempre y cuando estén solicitando que se hagan declaraciones mensuales. Es engorroso estar haciendo declaraciones mensuales, incluso anuales, y mucho para jóvenes que no tienen ingresos. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues a lo mejor van a hacer una declaración de la beca Benito Juárez, no sé, porque luego a veces jóvenes que no tienen ingresos de nada. Hay que decirlo, dependen mucho de los padres a esa edad. Me parece muy acertado, por ejemplo, el tema de lo que se llaman deducciones a las fundaciones, fíjate, eso que ha generado tanta resistencia, a mí sí me parece acertado, porque ha sido durante muchos años una forma de mantener a fundaciones que son de las propias familias y que no llegan a lo que debe ser el origen fundamental, que las contribuciones son para que la administración pública subsista adecuadamente. Es decir, yo creo que puede haber una forma, digamos, de deducción hasta cierto tope. En esa parte me parece acertado. Me parece bien que mañana continuamos, ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Muy bien. Bueno, buenas noches. Mañana 7:30 de la noche, nuevo horario de Contextos. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.